Muy buenos días tengan todos ustedes. El seminario del día de hoy, viernes 25 de noviembre, me corresponde a mí, Edgar Duarte, el cual tengo el gusto de que me coordine el doctor Ricardo Zaraco. El título de este seminario es Cognición Social y una propuesta teórica sobre el trastorno paranoide de la personalidad. El índice de temas que abordaremos el día de hoy son la cognición social, hablaremos de algunas generalidades, de los principales dominios de la cognición social. Posteriormente hablaremos un poco acerca del trastorno paranoide de la personalidad, para pasar a las conclusiones y después a sus comentarios. La primera pregunta sería, ¿qué es la cognición social? La vamos a definir como las operaciones mentales que van a subyacer a las interacciones sociales y que van a incluir entonces procesos implicados en percibir, interpretar y generar respuestas a las intenciones, planes y conductas de otros. Y entonces podemos decir que existe una estrecha relación entre la cognición social y el funcionamiento social. Un punto importante a mencionar es que la cognición social y la interacción social van a ser indispensables en múltiples especies, podríamos decir incluso que en todas. Pensemos por ejemplo en la tortuga terrestre de patas rojas. Este es un animal que va a pasar su vida en solitario por completo y únicamente se va a reunir con otras tortugas para reproducirse. Sin embargo, a pesar de eso, hay algunos estudios que sugieren que esta tortuga es capaz de aprender al observar a otras tortugas. Por su parte está la abeja doméstica. Es un animal que vemos completamente en sociedad, todo el tiempo. Y su vida entera la va a dedicar para el funcionamiento de su sociedad, es decir, de su colmén. Y estamos nosotros, los seres humanos, que vamos a ser capaces de desplegar actividades en solitario o en los grupos sociales más grandes, y por lo cual vamos a requerir una serie de habilidades sociales muy importantes que podamos cambiar de un día para otro. Ahora, un punto importante sobre este tema es mencionar que la cognición social es un constructo muy distinto de la cognición no social. Y vamos a ver sus principales diferencias. El primero es que utilizan estímulos distintos. La cognición social utiliza como estímulos caras, el tono de voz o situaciones con relevancia afectiva, mientras que la cognición no social utiliza palabras, letras, números y objetos inanimados. Otra diferencia es que tienen sustratos neurobiológicos distintos. La cognición social se ha relacionado con áreas cerebrales específicas y con sustancias específicas, sobre todo el lóbulo frontal, de lo cual la corteza prefrontal es de las que más destaca, el giro fusiforme, la amígdala y sustancias como la oxitocina que se han asociado a tareas sociales muy específicas. Mientras que la cognición social se va a encargar de otras áreas y en las cuales las áreas cerebrales que van a participar son distintas. Incluso en algunos estudios de neuroimagen funcional se ha visto que cuando uno realiza una tarea de la cognición social, se activan áreas inversas a la que se ha llamado red neuronal por defecto. Otra diferencia es que se van a relacionar de una forma independiente con psicopatología. Aunque son necesarias y necesitamos que la cognición no social y sus funciones como la atención y la concentración estén preservadas, la cognición social va a ser independiente para asociarse con distintas patologías que veremos más adelante. Ahora, ¿qué hay de investigación sobre este tema? Podemos decir que en PubMed existen más de 19,000 publicaciones que están relacionadas al campo de la cognición social, y de lo cual aproximadamente el 45%, es decir, 8,534, se han publicado en los últimos años, en los últimos 5 de hecho, lo cual que nos dice que es un tema que está incrementándose poco a poco y que en los últimos años cada vez ha tenido más relevancia. La investigación que hay sobre cognición social va desde investigación básica, modelos animales, investigación clínica, y en los últimos años también se ha mencionado que podría ser un posible criterio de dominio de investigación, de esta nueva propuesta que maneja el National Institute of Mental Health, en el cual se busca tener una visión no categórica y en el cual podamos asociar una tarea específica de la mente con neurocircuitos, con sustancias específicas, con pruebas moleculares y con pruebas genéticas.
Entonces, ¿cuáles serían los principales dominios de la cognición social? Hay que decir que esto depende del autor y del área que lo esté estudiando. Para los fines del seminario del día de hoy, vamos a mencionar los principales, que serían la teoría de la mente, la percepción de la emoción, la percepción social, el conocimiento social, el estilo de atribución y la experiencia compartida. ¿Qué puntos trataremos acerca de los distintos dominios? Hablaremos de su concepto, de su función, de la neurobiología, de la forma de evaluar estos dominios y de cómo se relaciona con psicopatología. Y empezaremos hablando de teoría de la mente, que probablemente es el concepto del cual la mayoría estamos más familiarizados. Hay que decir que también algunos autores la han llamado mentalización. Cierto también es que otros autores han dicho que hay una distinción entre mentalización y teoría de la mente, pero de nuevo, para los fines de este seminario, los consideraremos como sinónimos. ¿Y entonces qué es la teoría de la mente? Va a ser la habilidad para inferir los estados mentales de otros, es decir, sus intenciones, sus creencias y sus emociones. Este término lo acuñaron estos autores llamados Premack y Woodruff en la década de 1960. Ellos son primatólogos y mientras estaban estudiando chimpancés, ellos llamaron teoría de la mente a la posible habilidad que tenían los chimpancés para inferir los estados mentales de otros chimpancés. Entonces eso es algo muy interesante porque si se encuentra la habilidad de inferir los estados mentales, es decir, la teoría de la mente en otras especies, es muy probable que exista previo a la evolución del Homo sapiens y que por lo tanto tenga una gran importancia. ¿Cuál sería su función? Pues que para vivir dentro de una sociedad exitosa es necesario distinguir a los individuos que van a cooperar con nosotros de aquellos que no lo harán. Entonces, muy probablemente se trata de una habilidad indispensable en la interacción humana y en la construcción de nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál es el sustrato neurobiológico de la teoría de la mente? Los estudios de neuroimagen funcional han mostrado que la unión temporoparietal bilateral, así como el precúneo y la corteza prefrontal medial, son las áreas que más se activan durante tareas de teoría de la mente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? La mayoría de las tareas que evalúan la teoría de la mente son historias que se van a presentar al participante y en el cual se le va a pedir que haga una inferencia sobre el estado mental o la creencia de un personaje de esta historia. A grandes rasgos, se pueden dividir las tareas en tareas de primer orden y tareas de segundo orden. Una tarea de primer orden implica el inferir la creencia de un personaje sobre algo en el mundo, mientras que una tarea de segundo orden va a implicar inferir la creencia de un personaje sobre lo que cree otro personaje. Entonces, dentro de las tareas de primer orden, tenemos este paradigma que probablemente es el más representativo y que tal vez muchos estén familiarizados con ella, que es la prueba de Sally-Ian, que se desarrolló en 1983. Entonces, se le va a presentar al participante esta serie de imágenes, en la cual vamos a ver que tenemos a Sally y tenemos a Ann. Sally tiene una canasta y Ann tiene una caja. Sally además tiene una pelota que guarda en su canasta y sale del cuarto. Y entonces Ann va a sacar la pelota de la canasta y la va a depositar dentro de su caja. Momentos después va a regresar Sally a la habitación y ella quiere jugar con su pelota. Entonces la pregunta es, ¿en dónde va a buscar Sally su pelota? ¿En la canasta o en la caja? Entonces, ¿cómo es que esto puede evaluar la teoría de la mente? Este es un modelo que lo que busca evaluar es la identificación de creencias falsas. Sabemos nosotros que la pelota está dentro de la caja. Sin embargo, sabemos que lo que cree Sally es distinto a lo que creemos nosotros y que muy probablemente ella actuará de acuerdo a sus creencias. Entonces, en la manera que nosotros sabemos que lo que sabe Sally es distinto a lo que sabemos nosotros, es como podemos hacer una inferencia de la teoría de la mente. Para tareas de segundo orden existen pruebas modificadas. En esta tenemos en el primer cuadrante a Jason, y Jason tiene una carta. Él no quiere que la lea Lisa, entonces la esconde por debajo de su almohada. Jason después sale de la habitación. Lisa toma la carta, la lee y la pone en el escritorio. Jason se da cuenta de esto, pero Lisa no se percata de que esto sucedió. Entonces la pregunta es, ¿dónde piensa Lisa que Jason va a buscar esa carta? Eso nos obliga a hacer una inferencia doble, por lo tanto es una tarea de segundo orden. Con esto hay una pregunta muy interesante. ¿Otras especies son capaces de elaborar una teoría de la mente?
Porque aunque fue un término que fue acuñado sobre chimpancés, es muy difícil aplicar una prueba de estas a otros animales. Recientemente en la revista Science se publicó este artículo en el cual se titula que grandes primates pueden anticipar lo que otros individuos harán de acuerdo a sus creencias falsas. ¿Qué fue lo que hicieron estos autores? Mostraron a 3 especies de primates un video con una situación similar a la prueba de Sally-Ann, en la cual había un objeto que cambiaba de posición y se tenía que evaluar la anticipación de los eventos. Ahora, ¿cómo podríamos saber qué es lo que piensan los primates? Lo que se hizo fue que por medio de un software en el cual se detectaba hacia dónde se dirigía la mirada del animal, podíamos suponer qué era lo que estaba anticipando el animal. Tenemos aquí este video, que es el ejemplo de las pruebas que utilizaron. Aquí está el chimpancé viendo el video, tenemos este actor y otro actor que simula ser un chimpancé. Le quitan un objeto, los puntos rojos es hacia dónde está dirigiendo el animal la mirada. Lo esconde en una de las cajas y ahuyenta al ser humano. Mientras él no está, el actor va a cambiar el objeto de posición. Posteriormente regresa el ser humano, y lo que se evaluó fue a dónde anticipaba el animal que el ser humano iba a buscar el objeto. Se hicieron múltiples pruebas para tratar de compensar ciertas variables que no fueran respuestas al azar o que no fueran inferencias más básicas y con distintos videos. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Que 2/3 partes de los primates pudieron anticipar dónde buscaría el personaje el objeto, a pesar de saber que el objeto no se encontraba ahí. Es decir, fueron capaces de inferir el estado mental del actor. ¿Y esto qué es lo que nos dice entonces? Que hasta este momento, al menos de acuerdo a este tipo de investigaciones, son 4 los primates que son capaces de elaborar una teoría de la mente: el chimpancé, el bonobo, el orangután y el ser humano. Y aunque algunos estudios han mostrado que hay otras especies que son capaces de elaborar una teoría de la mente, como los perros o los cuervos, no tenemos una investigación tan completa como la que se ha mostrado recientemente. Ahora, ¿por qué es relevante la teoría de la mente? ¿Cómo se relaciona con la psicopatología? La mayoría de los estudios se relacionan con los trastornos del espectro autista y con la esquizofrenia. En el autismo, se considera que los déficits en la teoría de la mente son una característica clave dentro de estos trastornos, y que muy probablemente esos déficits son los que pueden explicar las alteraciones en la interacción social, la incapacidad del juego compartido y en la representación de pensamientos y emociones. Mientras que en la esquizofrenia, hay algunos estudios de neuroimagen que han observado un funcionamiento anormal en las áreas asociadas que ya vimos de la teoría de la mente. Y además, se han visto que los déficits en estas tareas se observan tanto en un episodio agudo de psicosis como en la remisión. Eso respecto a la teoría de la mente. Y tenemos ahora lo que es la percepción de la emoción. La vamos a definir como la capacidad de identificar información emocional y señales sociales en elementos como la expresión facial, la mirada, la voz y la postura de otros. ¿Por qué es importante que podamos realizar esto? Porque en todo momento vamos a encontrar señales sociales que vamos a tener que descifrar en la expresión del otro. Y esto va a ser indispensable para poder entablar comunicación con otro individuo. Y que resulta de hecho de un proceso muy complejo, ya que no podemos entablar relaciones similares con objetos inanimados o con otras especies, de la misma forma que lo hacemos con los seres humanos. Las estructuras que se han asociado a este tipo de habilidades respecto a la percepción de la voz y de la emoción en la voz es el giro temporal superior y el giro frontal inferior, y de la percepción facial y de la emoción facial es la amígdala, el giro parahipocampal, el giro posterior del cíngulo y el giro frontal inferior. Ahora, ¿cómo evaluamos la percepción de la emoción? La más representativa y con la cual probablemente muchos estén familiarizados y que recientemente vimos en el DigiVote era la tarea de identificación de la emoción facial, en la cual se van a presentar una serie de fotografías en donde uno o más actores están interpretando una emoción, de las 6 que se han identificado, que son el enojo, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa, las cuales se han visto que son universales e independientes de la cultura. Y se va a pedir al sujeto que identifique la emoción que está identificando. Pero también se pueden realizar tareas de identificación de la emoción en grabaciones de voz o en videos cortos. ¿Qué se ha visto en psicopatología respecto a las alteraciones de este dominio? En la esquizofrenia se ha observado un déficit en el reconocimiento de emociones faciales y de la voz,
lo cual se ha visto que es un rasgo más que un estado. Entonces no depende necesariamente de la severidad o del momento en el que se encuentre la patología. Y que hay una hipoactivación en estructuras cerebrales relacionadas con estas tareas. En la depresión se ha visto de forma interesante que hay un déficit en el reconocimiento de expresiones con valencia positiva como la alegría y que procesan mucho más rápido que otras personas las emociones negativas como la tristeza o el enojo. En el trastorno bipolar también se han visto algunos déficits en el reconocimiento de emociones cuando se compara con controles sanos. Pasamos ahora a lo que es la percepción social y el conocimiento social, de lo cual vamos a hablar en conjunto, ya que están muy ligados y sería muy difícil presentarlos de forma independiente. La percepción social es la capacidad de decodificar e interpretar las señales sociales, como el estatus que tienen otros o el estatus que tiene uno mismo, o la relación que tienen otras dos personas que se observan o la relación que tiene uno con otro. Y el conocimiento social es la capacidad de entender los roles, reglas y convenios sociales que hay. ¿Esto por qué es importante? Porque la percepción social nos va a ayudar a entender nuestro rol y de los demás dentro de un grupo. Y el conocimiento social nos va a ayudar a entender las normas sociales y cómo funciona ese grupo. Entonces, en conjunto nos van a dar ese juicio social que nos va a permitir el saber cómo comportarnos en una situación determinada. Y saber que aquí, por ejemplo, ustedes tienen que guardar silencio y no gritar o no bailar o no salir. Eso es lo que nos va a permitir comportarnos en toda situación. Ahora, ¿qué estructuras se han asociado a estas tareas? Sobre todo el lóbulo frontal, de lo cual destaca la corteza órbitofrontal y la corteza prefrontal ventromedial, así como el giro temporal superior. Por lo cual, estas estructuras, y sobre todo el lóbulo frontal, es lo que se ha llamado cerebro social. ¿Cómo evaluamos estos dominios? Existen también algunas tareas específicas. Para la percepción social está el test de reconocimiento de indicación social y el perfil de sensibilidad no verbal o PONS. Y para el conocimiento social está la tarea revisada de secuenciación y el test de reconocimiento de características situacionales, en los cuales se le van a presentar una serie de situaciones al participante y se le van a pedir que haga inferencias o juicios sobre lo que está sucediendo dentro del dominio de la percepción social, o se le van a mostrar algunas situaciones y se le van a pedir que las asocie con otras situaciones para ver cómo puede relacionar los eventos sociales. Ahora, ¿qué pasa con la psicopatología y estos dominios? Son muchos los trastornos que pueden mostrar una alteración ya sea de forma crónica o de forma aguda en el juicio social. Vemos en la esquizofrenia, en la cual hay una pérdida progresiva de las habilidades sociales y que puede causar un deterioro muy importante del funcionamiento del paciente, por lo cual la rehabilitación social es muy importante en este caso. De igual forma con los trastornos del espectro autista, como ya habíamos mencionado, hay un déficit en la interacción social muy importante. En el trastorno neurocognitivo mayor hay una pérdida también del juicio social. Como ejemplo tenemos la demencia frontotemporal variante conductual, en la cual hay una alteración del juicio social muy importante. Pero también hay otros trastornos que de forma aguda o subaguda pueden mostrar alteraciones en el juicio social, como el trastorno bipolar o los episodios de manía, el episodio depresivo mayor o la fobia social, en la cual los juicios que se hacen sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor van a estar sesgados. Pasamos ahora a lo que es el estilo de atribución. Una atribución es todo enunciado que contiene o implica la palabra por qué. Es decir, va a ser cómo nosotros explicamos las causas de los eventos que estamos presenciando. Y el estilo de atribución va a ser una tendencia para que un sujeto dirija sus atribuciones en una dirección específica de forma sistemática. Se ha propuesto que existen 3 dimensiones de la atribución: la dimensión de internalidad, la dimensión de especificidad y la dimensión de estabilidad. Lo vamos a ver aquí. Tenemos esta situación como ejemplo. Entonces, un sujeto X, sin decir nombres, reprueba el Digivote. Respecto a la dimensión de internalidad, se podría hacer una atribución de 3 formas. Una atribución interna y que se lo atribuya a él mismo y decir, reprobé porque no soy bueno. Podría además atribuirlo a otros y decir, bueno, reprobé porque hicieron las preguntas muy difíciles. Pero también lo podría atribuir a una cuestión completamente circunstancial y decir, reprobé porque llegué tarde porque había tráfico. Además, la atribución se puede mantener durante el tiempo y llamarse estable, o cambiar y ser inestable. Si la atribución es estable, la persona puede decir, el próximo viernes voy a reprobar de nuevo porque no soy bueno. Y si es inestable, dirá, solamente este viernes reprobé, pero el próximo no será así. Además, la atribución puede aplicar a otras situaciones y ser global o ser específica.
Y puede decir, soy malo en todo lo que hago, entonces reprobé el Digivote y voy a reprobar el examen que tengo después. O solamente reprobé el día de hoy, pero soy bueno en lo demás. Entonces vemos cómo puede cambiar mucho la perspectiva de un sujeto de acuerdo al estilo atribucional. ¿Y cómo evaluamos el estilo de atribución? Existen dos cuestionarios, el cuestionario de estilo atribucional y el cuestionario de atribuciones internas, personales y situacionales, IPSAC, que recientemente está validado ya y disponible para nuestro país. Probablemente muchos de ustedes ya estén familiarizados con este ejemplo, pero en el IPSAC lo que se hace es que se presenta una situación hipotética al participante. Por ejemplo, un amigo piensa que eres una persona deshonesta. ¿Por qué tu amigo pensaría que tú eres una persona deshonesta? Te preguntan que respondas y completes la oración, y luego te preguntan, sobre esto que tú respondes, ¿tú crees que tiene que ver contigo, tiene que ver con tu amigo, o tiene que ver con algo circunstancial? Y se hacen situaciones positivas y negativas. Y al final se ve hacia dónde se dirigen las atribuciones y se define el estilo atribucional de la persona. ¿Qué se ha visto del estilo de atribución con psicopatología? Ha habido estudios en depresión y en psicosis principalmente. Se ha visto que en la depresión hay atribuciones internas, estables, y globales ante situaciones negativas. Entonces, ante cosas malas que suceden, el paciente deprimido se lo va a atribuir a él mismo. Va a decir, es mi culpa, todo es mi culpa y siempre es mi culpa. Lo cual se compagina muy bien con la tríada cognitiva de Beck, ¿no? En la cual hay una percepción negativa de uno mismo, del futuro y del mundo. Por su parte, en la psicosis se ha visto que hay atribuciones externas ante situaciones negativas, sobre todo del tipo personalizante, es decir, van a culpar a los demás de las situaciones negativas que les pasen a ellos. Y, de forma interesante, en los pacientes que tienen psicosis y además están deprimidos, se va a encontrar un patrón intermedio. No sabemos si esto es algo que dependa de un rasgo o de un estado, pero muy probablemente participa en la génesis y en el mantenimiento de psicopatología. Pasamos a lo que es la experiencia compartida. Lo vamos a definir como un fenómeno involuntario, en el cual cuando nosotros presenciamos que alguien está haciendo algo o experimentando algo, en nuestro cerebro se van a activar las áreas que se activarían si nosotros lo estuviéramos haciendo o experimentando. Y esto se va a dividir en dos, en la resonancia motora y en el afecto compartido. La resonancia motora se va a dar al observar conductas motores simples, y esto se remonta a los estudios que se hicieron hace años en macacos, en los cuales se veía que cuando el macaco sostenía un objeto, se activaba un grupo neuronal. Y cuando veía a alguien tomar ese objeto, se activaba el mismo grupo neuronal. A estas neuronas las llamaron neuronas en espejo, con lo cual pues, probablemente muchos estén familiarizados. Se han hecho diversos estudios en otros animales y también en seres humanos. Y en la actualidad se considera que no solo es un grupo de neuronas, sino que hay todo un neurocircuito, al cual le han llamado red de neuronas en espejo, que también se han identificado en algunos seres humanos, pero sobre todo los estudios se asocian a movimientos muy simples, como mover un dedo o girar la mano. Por su parte, está el afecto compartido, en el cual se van a activar áreas cerebrales cuando nosotros veamos una emoción en alguien más o que esté experimentando algo como dolor. Y muy probablemente, estos procesos son los que subyacen en la empatía, y de ahí su importancia. Va a ser la capacidad que nosotros tengamos para entender lo que está pasando el otro. En la neurobiología de estos procesos, principalmente está la corteza premotora, en el cual se utiliza de referencia, sobre todo en la resonancia motora, y el giro frontal inferior, así como el giro del cíngulo y la amígdala, la cual le da la valencia generalmente a las experiencias que vemos. Ahora, esos fueron los dominios principales de la cognición social de los cuales hablaremos el día de hoy. Una pregunta importante sería, ¿cómo se relaciona la cognición social y los trastornos de personalidad? No existen muchos estudios, pero la mayoría de ellos están hechos en el trastorno límite de personalidad. Anteriormente, en otras sesiones, incluso se han presentado aquí este tipo de estudios. De los hallazgos más importantes que podemos mencionar en este momento, es que para el trastorno límite de la personalidad se ha visto que hay una alteración en cómo se atribuyen las cosas sobre otros. Generalmente se le atribuyen los eventos negativos a los demás. Además, que hay déficits en las tareas de la teoría de la mente. Y también hay alteraciones en el reconocimiento de emociones faciales. Todos sabemos que en la mayoría de las veces lo que han encontrado es que hay una alteración para identificar los rostros neutros y se tienden a evaluar como rostros negativos. Alguien se preguntó también si en el trastorno antisocial de la personalidad, en el cual pues hay un comportamiento social alterado, había alteraciones dentro de la cognición social. Lo que hicieron fue evaluar la teoría de la mente. ¿Qué encontraron? Que estaba conservada. Entonces muy probablemente lo que sucede aquí es que más bien hay una falta de interés en la consecuencia de los actos,
pero no hay una incapacidad para evaluar el estado mental del otro. De hecho, muy probablemente esté muy bien preservado. Sin embargo, no hay muchos estudios acerca de otros trastornos de la personalidad. Y es así como llegamos a este apartado, en el cual vamos a hablar del trastorno de la personalidad paranoide. Hay que aclarar que nos estamos refiriendo al constructo de la Asociación Psiquiátrica Americana y que está definido por los criterios del DSM. ¿Qué es lo que nos dice este manual? Nos dice que hay un patrón conductual persistente que se va a caracterizar por desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás y que se va a presentar en distintos contextos. Nos dice también este manual que la prevalencia es del 2.3 al 4.4% y que hay una prevalencia incrementada en familiares de personas con esquizofrenia y con trastorno delirante. Además, nos dice que pueden evidenciarse déficits sociales desde la infancia, principalmente que se puede ver por un aislamiento marcado. Estos son los criterios en general, los vamos a ir viendo uno por uno, pero en general vemos que el criterio A nos habla de esta desconfianza y suspicacia general, que está desde el inicio de la edad adulta, y de lo cual hace que las intenciones de los demás sean interpretadas como maliciosas. Se va a manifestar por 4 o más de los siguientes puntos. Y como cualquier otro trastorno, bueno, que no ocurre exclusivamente en el transcurso de otro trastorno y que no se debe a los efectos fisiológicos de alguna sustancia o alguna condición médica. Y entonces quisiéramos plantear esta pregunta. ¿Podríamos relacionar estos criterios diagnósticos con déficits en los dominios de la cognición social que acabamos de ver? Vamos a revisar entonces los criterios. El primero nos dice que sospecha, sin base suficiente, que los demás se aprovechan de él o le hacen daño. Tenemos aquí los cuadros de los distintos dominios que hemos visto y de acuerdo al color mostraremos nosotros cómo consideramos, al menos desde el punto de vista teórico, que puedan estar alterados y que se relacionen con este criterio. Entonces, dentro de este criterio, muy probablemente haya alteraciones en la teoría de la mente y en la capacidad de inferir lo que está pensando el otro o lo que intenta de nosotros. Probablemente por eso es que se vea de una forma negativa. Es probable también que haya alteraciones en cómo se están percibiendo las emociones y que muy probablemente se identifiquen emociones que tal vez no están ahí, enojo o risa. Además, es probable que la percepción social y el conocimiento social también puedan estar alterados, aunque en menor medida, en la cual no podamos entender adecuadamente cómo se relacionan los otros entre sí y cómo se relacionan con nosotros. Y además debe haber una alteración en el estilo de atribución, muy probablemente atribuyendo al otro las situaciones negativas que están sucediendo o que pueden suceder. El segundo criterio nos dice que hay dudas injustificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de amigos y socios. Nuevamente, debe haber una incapacidad para atribuir adecuadamente el estado mental que tiene el otro y para inferir sus intenciones. La percepción de la emoción probablemente también esté alterada respecto a este criterio, tal vez en menor medida, pero sobre todo debe que haber una identificación más importante de emociones negativas. Y el estilo de atribución, consideramos que nuevamente debe ser algo que esté alterado y que se esté atribuyendo situaciones negativas en ese momento. El tercero nos dice que hay una renuencia a confiar en los demás por un temor injustificado a que la información que compartan será utilizada en su contra. Consideramos aquí que parcialmente la teoría de la mente debe estar alterada, en la cual no podamos inferir adecuadamente qué es lo que está pensando el otro, o qué es lo que pueda hacer en el futuro con lo que quiere o cuál es su intención, y sobre todo además aquí el estilo de atribución, en el cual ante situaciones negativas futuras las podamos atribuir a las personas, es decir, algo malo me puede pasar por culpa del otro. Cuarto nos dice que la persona encuentra significados ocultos, denigrantes o amenazadores en situaciones benignas o inocentes. Probablemente este es uno de los criterios más representativos de estas alteraciones en la cognición social que estamos proponiendo. Debe haber nuevamente una incapacidad para identificar la intención o el estado mental del otro, una incapacidad para identificar adecuadamente qué emoción está experimentando el otro que está platicando con nosotros, una incapacidad para percibir cómo se están comportando los demás, de qué están hablando los demás y muy probablemente combinar eso con una atribución. Los demás están hablando y es porque me quieren hacer daño. El quinto nos dice que la persona guarda rencor durante mucho tiempo.
Probablemente esto tenga que ver con una alteración en cómo se percibe la sociedad y el conocimiento social. Es decir, si yo no entiendo adecuadamente el significado de una disculpa o lo que puede suceder cuando alguien me ofende, probablemente eso va a hacer que no entienda lo que puede representar el que posteriormente las cosas puedan cambiar, que pueda mejorar mi relación con alguien más. Y además que la atribución va a ser estable. Es decir, sucedió algo, alguien me dañó, pero esa atribución no va a cambiar con el tiempo, a pesar de que posteriormente esta persona pueda disculparse o pueda tratar de compensar la situación. El texto nos dice que la persona percibe ataques a su persona que no son aparentes para los demás. Nuevamente, tal vez uno de los criterios que más representan las alteraciones en los dominios que hemos estado viendo. Alteraciones en la capacidad de inferir qué es lo que está haciendo el otro que está frente a mí. Alteraciones en la capacidad de identificar la emoción que tiene, tal vez una emoción neutra, en realidad yo estoy identificando alegría y eso puede ser que piense que se está riendo de mí. Una incapacidad para percibir lo que están platicando dos personas que están frente a mí y una atribución negativa, es decir, tengo este malestar, considero que alguien puede estarme molestando, pero no lo atribuyo a que tal vez es un error mío, lo atribuyo a que efectivamente me están intentando dañar los que están frente a mí. Séptimo nos dice que la persona sospecha repetida e injustificadamente que su pareja le es infiel. De esto consideramos que muy probablemente la teoría de la mente también está alterada, la percepción de la emoción podría estar alterada en mayor o menor medida, de igual forma que la percepción social y el conocimiento social, y la atribución también debe estar alterada. Si algo sucede es porque mi pareja me está causando algún problema. Ahora, ¿qué otros elementos hay que considerar cuando estamos relacionando los dominios de la cognición social con este diagnóstico? El primero es que es un diagnóstico que, a pesar de ser de personalidad, está asociado con trastornos psicóticos primarios, como es la esquizofrenia y el trastorno delirante. Además, que los déficits sociales pueden estar presentes desde la infancia, lo cual nos dice que muy probablemente se trate de algo que viene progresando desde que somos pequeños y que probablemente no se puedan dar adecuadamente el desarrollo de estas habilidades sociales. Otro punto a considerar es que el constructo de personalidad ha sido discutido ampliamente, ¿no?, por muchos autores, ya que actualmente no es algo que tenga una validez muy importante y no está muy bien delimitado. El ejemplo es que un trastorno de personalidad del clúster A, uno del clúster B y del clúster C, hablan de criterios que hablan de dominios muy distintos. Entonces, muy probablemente es algo que no está bien delimitado hasta la actualidad. Y entonces llegamos a la pregunta de la propuesta de este seminario. ¿Podríamos con esto reconceptualizar este diagnóstico como un trastorno de la cognición social? Nuestra propuesta es que sí, en el cual alteraciones en el estilo de atribución muy importantes, combinadas con alteraciones importantes también en la teoría de la mente, y en menor medida con alteración en la percepción de la emoción y en la percepción social y el conocimiento social, nos van a dar como núcleo esa desconfianza y suspicacia persistentes, que a fin de cuentas es el criterio principal de este diagnóstico. Consideramos que muy probablemente en este constructo teórico, la experiencia compartida va a estar conservada y no debe de haber ninguna alteración ahí. Y ahora, ¿qué faltaría entonces para validar esta propuesta? Investigación, evidentemente. Suena obvio, sin embargo, hay que mencionar algunas cosas. Primero es que existen muy pocas publicaciones científicas sobre el trastorno paranoide de la personalidad. De hecho, en PubMed solamente hay 16 publicaciones que mencionan este diagnóstico en su título. Para mencionar, pues ninguna de estas 16 se relaciona con cognición social. Hay que mencionar también que muy probablemente la investigación respecto a este diagnóstico pues no es nada sencilla. Son pacientes que probablemente no acuden de forma voluntaria a los servicios de psiquiatría. Si acuden no tienen un muy buen apego. Y pues, ¿qué decir de ayudar a que participen en una investigación? Muy probablemente no aceptarían participar. Y es así como llegamos a las conclusiones de nuestro seminario de hoy. La primera, la cognición social y la cognición no social son elementos distintos. Segunda, la investigación sobre este tema está aumentando significativamente. Tercera, la cognición social es un elemento fundamental en la interacción del ser humano y el desarrollo de la sociedad. La cuarta, los déficits de la cognición social se relacionan con psicopatología específica. La quinta, los criterios diagnósticos del trastorno paranoide de la personalidad pueden relacionarse directamente con alteraciones en la cognición social. La sexta,
Este diagnóstico se podría reconceptualizar como un trastorno de la cognición social. Muchas gracias. Gracias, doctor.